¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en estos días de pleno verano. Y pues hoy terminamos con el tema de Juárez en los Estados Unidos, viendo el capítulo que se va a llamar el Tratado Magleno Ocampo, de donde vamos a llegar. Y pues, como siempre, mandarles saludos a todos los amigos que muy amablemente escriben. De verdad, me siento muy contento por sus comentarios, que pues creo no merecer. Son ustedes los que hacen interesante esto, son ustedes los que le dan vida a este taller, a este programa del Club Country. Muchas gracias a todos, realmente, por todos sus grandes comentarios, tanto a Yucatán como a la República Mexicana, pues como varias personas que han escrito sus comentarios desde fuera, desde el extranjero. Les agradezco mucho, mucho todo. Bien, vamos entonces a continuar con el tema. Estamos ya en plena guerra de reforma. Hay dos presidentes. El general Miramón, al renunciar Zuluaga a mediados del año, o casi a finales del año 58, y Benito Juárez, establecido en Veracruz. ¿Ok? Bien. El año 1858 terminaba con una tremenda, no victoria, pero con ganancias del Partido Conservador. Casi todas las batallas, el 98% de las batallas, las habían ganado los conservadores, en todos los frentes. Sin embargo, lo que les dije en la clase pasada, no terminaban de ganar. O sea, aquí fue el grave problema. Debido a tanta fiesta, los conservadores, especialmente Miramón, ganaba batalla tras batalla, pero nunca logró ganar la guerra, porque perdían demasiado tiempo, y esto hacía que Juárez se reforzara y como que preparara estrategias en el tiempo que les daban los conservadores. Y cuando llega el año 1859, ya los liberales estaban aprendiendo, o habían aprendido, el arte de la guerra. De tanta derrota habían aprendido muchísimo, y habían aprendido pero bastante. Por lo tanto, ya empezaba a emparejarse. ¿Qué acontecimientos importantes hubo en el año del 59, que fue un año importantísimo para nuestro país, 59 y 60? En primer lugar, a nivel militar, se empareja la guerra, y quizá el acontecimiento militar más importante fue lo que ocurrió precisamente en Tacubaya, con la victoria de Leonardo Márquez sobre Santos Degollado, y que Márquez no perdonó a ninguno de los prisioneros, y que inclusive se le pasó la mano porque mató hasta los enfermeros y médicos que atendían a los heridos en Tacubaya. Por eso a Leonardo Márquez se le va a llamar el Tigre de Tacubaya, y que por poco agarra a Degollado, porque inclusive llevó a México la chaqueta de Degollado, quien huyó semidesnudo después de esta tremenda derrota que sufrió en las cercanías de México, Degollado. Pero quizá lo más importante de esto no haya sido que se haya equilibrado la balanza militarmente, sino los tratados que se van a hacer, y sobre todo con el que me voy a enfocar, que es el Magleno Ocampo. Bueno, vamos a comenzar. Para principios del verano del 59, o sea, después de año y medio de guerra, la guerra se había empatado, por así decirlo. Ya Miramón no ganaba tanto, ya empezaban a ganar algunos liberales batallas, empezaban a emparejarse la cosa muy fuertemente, y sobre todo que Benito Juárez ya había dictado, aunque no es el tema, pero lo voy a comentar, las famosas leyes de reforma. Se dice que Juárez no las quería dictar porque decía que eran demasiado radicales y que prefería esperar a que ganaran la guerra y luego dictarlas, pero que Miguel Lerdo y sobre todo Santos Degollado lo presionaban para que dijera: señor, si ganamos la guerra, las dictamos, no le va a gustar a la gente y va a haber otra guerra, mejor la vez que sea la misma, y cuando ganemos, ganamos. Tenían razón, y al final de cuentas Juárez las va a dictar. Se dice que él las hizo, pero para empezar no las hizo, lo hicieron entre varios, y si alguien realmente fue el autor intelectual, hay que tomar en cuenta que fue el licenciado Miguel Lerdo Tejada, que era un cerebro lucidísimo, lamentablemente totalmente proamericanizado. Lerdo, para su información,
Él fue, les conté la vez pasada, el que había estado presente en el brindis del desierto, allá en el desierto de los Leones en México, cuando entraron los norteamericanos en el 47, y brindó por los Estados Unidos y porque se adueñaran de todo México. O sea, Lerdo quería eso, la anexión de México a los Estados Unidos. Bien, entonces las leyes de reforma, que en un primer momento fueron 6, la ley de nacionalización de los bienes del clero y separación de Iglesia-Estado, la ley del matrimonio civil, que por cierto la hizo Ocampo cuando no era casado, la ley del registro civil, la ley de los cementerios civiles, la ley del toque de campanas y la libertad de cultos. Evidentemente esta ley cayó como bomba, sobre todo en el clero, o cayeron como bombas, sobre todo en el clero. Y el clero empezó a cortarle los recursos económicos a las tropas de Miramón. Eso también tiene mucho que ver, porque el obispo de la Bastida decía, bueno, digo, o me quitas tú la lana porque te estoy apoyando y ganas, pero no ganas, o me lo quitan los liberales. Porque bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿cómo podían aplicar esa ley si Juárez se encontraba en veracruz en México? Porque como ya empezaban a ganar ciudades importantes los sujetos liberales, lo que hacían los liberales para tener dinero era expropiar. De hecho, por ejemplo, Degollado expropiaba un montón de iglesias de Michoacán y de Guanajuato. Entonces él decía, no estamos robando al Señor, estamos expropiando. Porque la palabrita esa afectaba a los campesinos. No, robarle a Dios, no estamos robando, estamos expropiando. Ahí está la ley, mira, eso dice. Y el ignorante campesino, estamos expropiando. Sí, bueno, entonces no robo. No es. Qué buena onda. Entonces, esto funcionó en los lugares que tenía posesión el ejército liberal. Entonces, se empieza a emparejar. Para julio, precisamente para estas fechas de 1859, se dan cuenta tanto Juárez como Miramón que la cosa estaba pareja militarmente hablando y que sin ayuda extranjera no iban a poder ganar. Aquí viene algo muy penoso, tan penoso que prefiero sentarme para que no me asusten. Van a ser tratados bastante cuestionables, sobre todo el de los liberales, con potencias extranjeras. Se notaba ahí la desesperación económica y militar de ambos bandos. Y vamos a ver. Miramón hace un tratado con España, llamado el Tratado Mon-Almonte. Mon era el ministro español, Alejandro Mon, ministro de la reina Isabel II de España. Y Almonte era el ministro mexicano de Relaciones Exteriores de Miramón, del gobierno de Miramón, o sea, del gobierno conservador, que era don Juan Nepomuceno Almonte, hijo bastardo de José María Morelos. Un hombre muy culto, cultísimo, un hombre verdaderamente que había estudiado mucho y sabía mucho. Aborrecía a los norteamericanos, por cierto. En este tratado que se va a firmar, Miramón le pedía ayuda a España en cuestión militar, hombres, dinero, armas, para vencer al rebelde Juárez, así lo trataba. Y como un tratado siempre es bilateral, pues le decía a España que le reconocería todo lo que México le debía a España desde la época de la colonia, lo cual esto era un contrasentido. Hay que tomar en cuenta que es un contrasentido. ¿Por qué? Porque si ya México era independiente, había ganado la independencia, y en 1836 la mamá de la reina actual, Isabel II, o sea, la regente María Cristina, a nombre de su hija, reconocía la independencia de México, ya no había deuda que se le debiera. Sin embargo, la resucita Miramón e inclusive hace un préstamo leonino con un banquero suizo llamado Jecker, donde presta $1.000.000 para devolverle 15 al siguiente año, porque necesitaba la lana, quería vencer a como de lugar a Juárez. La guerra había durado demasiado. Este tratado no se llevó nunca a cabo. O sea, se firmó, sí, pero quedó en el papel, no se cumplió. ¿Por qué? Porque la ayuda que pudieron mandarle a Miramón se quedó en La Habana. Porque ¿dónde iba a llegar? Si llegaba a Veracruz, Juárez la confiscaba, pues que fuera tan tonto. Entonces, hasta ahí pasó, no pasó a más. ¿Qué fue lo que verdaderamente peligroso para nuestra nación
y que de nuevo estuvimos a punto de desaparecer como nación. Y don Benito de pasar a la historia como el traidor más execrable que pudo haber habido en la historia de México. Así de simple. Inclusive Santana se va a quedar chico con lo que hizo Benito Juárez. Sin embargo, Juárez no pasó a la historia como traidor. ¿Y sabe por qué no? Porque Dios era juarista. Porque lo que va a pasar de plano es de otro mundo. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, cuando estalla la guerra de reforma, los Estados Unidos, el presidente en ese entonces era James Buchanan. Para 1858, el norte, vamos a ver los Estados Unidos, el norte norteamericano, o sea, la parte norteña, los yanquis, como les decían, estaban ya muy fuertes. Ya estaban súper mega industrializados y cada elección que había lograban un escaño más en las diputaciones dentro del Capitolio. Llegaba un momento en que la diferencia entre diputados sureños y norteños era de 1 o 2. Y se veía claramente que para las siguientes elecciones que se harían en noviembre de 1860 en Estados Unidos, lo más probable era que si no se hacía algo, por primera vez ganaría un presidente norteño. Y el nombre que se hablaba mucho era el de un personaje llamado Abraham Lincoln, que fomentaba mucho la igualdad y la libertad. Y era todo lo contrario a lo que no querían los sureños. Entonces Buchanan, cuando suba al poder, en su campaña, prometió que se anexaría gran parte del norte de México para anexarlo al sur. Imagínense ustedes qué bonito. Prometían anexarse a México. Bueno, nada raro. Trump prometió hacer el muro a costa de México. Entonces, o sea, que seguimos en lo mismo, Seguimos en lo mismo. Entonces, cuando ya toma posesión, empieza a buscar la manera de cómo hacer cumplir el Tratado de la Mesilla, el artículo 8 aquel, donde decía, donde Díez de Bonilla se sale por la tangente para decir, bueno, okay, dentro de 5 años ya veremos, pero 5 años está a punto de pasar. Y el problema era que México había derrocado a Santana y había 2 grupos tremendos que se daban. Entonces Buchanan lo que hace es mandar a un representante de él para sondear, ver quién era el más santanista para que pudiera cumplir el punto del Tratado de la Mesilla, es decir, darle más territorio a Estados Unidos. Y manda a Mr. John Forsyth. Mr. John Forsyth llega a Veracruz y auténticamente, como si fueran unos perros maliches, malish es una palabra aquí en Yucatán que se utiliza para perros comunes y corrientes, para los que no lo saben, los que están viendo en otro estado o en otro país, no le hace caso a Juárez, que estaba ahí. Juárez estaba muriendo de ganas de hablar con Forsyth, porque necesitaba también un apoyo, y sobre todo que el Partido Liberal mantenía una admiración hacia los Estados Unidos, pero Forsyth no venía a hablar con Juárez, venía a hablar con Miramón. ¿Y por qué con Miramón? Porque Miramón tenía todas las características de un Santana, es decir, militar, formado y forjado en época del santanismo, pública y notoriamente católico y fiestero. Y algo muy importante para la mente norteamericana, su presidencia estaba en la capital del país, no en un puerto como lo tenía Juárez. O sea, para ellos era más serio Miramón que Juárez. Y pasa, y ni caso le hace a Juárez. O sea, qué humillante, porque luego Juárez va a empezar a querer hablar con él. Igual Ocampo y todos ellos, como se dan cuenta que se va. ¿Y se va a dónde? A hablar con Miramón. Y no solamente habla con Miramón, sino para quedar bien con Miramón, Forsyth, antes de hablar con él, reconoce, fíjense ustedes qué intereses tan terribles en la historia de México han habido de los Estados Unidos contra México. Reconoce al gobierno de Miramón, lo va a reconocer porque pensó que todas las características era obvio y elemental para ellos, para la mente norteamericana, para la mente anexionista sureña, que Miramón tenía la misma idea que Santana. En cambio el otro era un indio, el otro era un tipo que estaba en Veracruz,
que ni en cuenta. Entonces, el gobierno de Miramón es reconocido, lo cual pone los pelos de punta a Benito Juárez. Y para que les ponga los pelos de punta a Benito Juárez, los que tenía así como que lo lamió la vaca, imagínense ustedes qué susto habrá llevado. ¿Sí? Porque definitivamente, o sea, era un problema. O sea, si Estados Unidos reconocía a Miramón, estaban perdidos los liberales, pero perdidos. ¿Cuál fue el problema? Que lo que tenía Juárez de agallas, lo que tenía Juárez de colmilludo, lo que tenía Juárez de político, porque Juárez era un gran político. Quizá no fue el mejor presidente que haya tenido, difiero ahí, México, pero sí el mejor político que ha tenido. Un gran político, sumamente un gran político. Y Miramón, pero para nada. Miramón no tenía eso. Miramón era un buen militar, pero hasta ahí. Pundonoroso, patriota de sus convicciones, pero nada diplomático ni nada político. Pero para nada. Recuerden ustedes que comentamos aquella vez, cuando vimos el tema de la locura de una princesa, ¿okay? Que Juárez era muy inteligente comparado con Maximiliano. Miramón no era como Maximiliano, desde luego que no. Miramón era, o sea, Maximiliano era punto aparte, ¿no? Miramón era inteligente, pero no para compararse con Juárez. Y comete el grave error. Los Estados Unidos lo estaban reconociendo. Y no estoy diciendo de ninguna manera que Miramón le entregara territorio a los estadounidenses, no. Pactar con ellos. Si Santana mismo había pactado y logró salvar todo lo que le venía a pedir James Gadsden en ese entonces, Miramón lo podía hacer, pero no lo hizo. ¿Qué pasó con Miramón? Le ganó la vena. Cuando vio al norteamericano, es muy probable, como dice José Luis Trueba Lara, en la obra que se llama La derrota de Dios, que le dedica su obra a Miramón, es muy probable que por la mente de Miramón haya pasado el odio histórico de cuando él combatió a los norteamericanos en Chapultepec, cómo atacaron el castillo, cómo mataron a varios compañeros suyos y cómo los norteamericanos, abusando de su fuerza y su poderío, humillaron a México en su propia casa. Es muy probable que haya pasado esto porque él aborrecía a los norteamericanos. Totalmente, totalmente. Entonces, cuando ve a los norteamericanos y le dice, oye, ya te reconocí, soy el embajador, mis cartas credenciales, y vengo a pedirte. Hay un tratado que firmó tu antecesor Santana, y aquí está el artículo 8. ¿Qué nos vas a dar? Porque lo necesitamos ya. Y cuentan, inclusive la mayoría de los autores que hablan de Miramón, José Fuentes Mares tiene un libro que les recomiendo mucho que se llama Miramón el hombre, que Miramón contestó: señor Forsyth, si la política de don Antonio era vender a su patria, la mía es conservarla. Y no voy ni a vender ni a ceder bajo ninguna presión. Tendrían que pasar sobre mi cadáver, como pasaron sobre el cadáver de los jóvenes de Chapultepec. Evidentemente se ofende Forsyth y se da cuenta que con Miramón no había entrada, y le escribe a Buchanan. Están las cartas de Buchanan, están en el archivo de Washington, ¿okay? Esas cartas en inglés desde luego, ¿okay? Donde le dice Forsyth: la cosa está dura, señor, ¿qué hago? Deme instrucciones. Y Buchanan le contesta, y así, traduciéndolo al español, más o menos decía así: vaya usted entonces a Veracruz y hable con Benito Juárez. No nos queda más remedio, porque aunque es el menos probable, pero reforzándolo, fíjense lo que dice, pudiera ganar. Y así como que no quiere la cosa, vamos a ver a ese. Y entonces cuando llega Forsyth a Veracruz, y entonces habla con Juárez, en donde le dice lo mismo que a Miramón, con la diferencia que Juárez, sentado como siempre estaba, así, oía a Forsyth, lo traducía, Juárez no sabía inglés, lo traducía Melchor Ocampo, que siempre estaba a su lado, y después de que le dice todo, Juárez dice: pues pudiera ser.
me interesa. Podemos llegar a algún arreglo. O sea, abre la puerta, no de par en par, pero le da esperanza al norteamericano. Ojo aquí, eso era un ardid político, porque había que ganar tiempo. Necesitaba a los gringos. Ya Miramón les había dado una patada, ya no contaba con ellos. Y si Miramón confiaba en Europa, para empezar era más lejos. Y en segundo lugar, tenía que llegar por Veracruz. Entonces, era la oportunidad. Y entonces, Forsyth, feliz, le escribe a Buchanan: señor, el presidente norteamericano, el presidente mexicano, Juárez, que está en Veracruz, dice que le interesa. Pues urge esto. Ya estamos cerca de diciembre, en menos de un año son las elecciones. Hay que tenemos que ganar. No quiero ser el último presidente sureño. Así que prepáralo todo, porque voy a enviar a una persona para que haga el tratado. Perfecto. Y entonces se empieza a hablar de un tratado internacional. Principios de diciembre llega a Veracruz el enviado personal para hacer el tratado, un indio que hablaba bastante bien español, claro, agringado, como que hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pero hablaba español. El señor Robert Milligan Macleay, más conocido como Robert Macleay, quien venía exclusivamente a eso. Ya estaban todo preparado para hacer un tratado. Y Juárez nombra pues al que consideró mejor y más apto, y sobre todo porque hablaba inglés, a don Melchor Ocampo. Entre los biógrafos de Ocampo dicen que Ocampo no quería, porque decía: Benito, me van a pedir, ¿okay? ¿Y qué hago? Y dijo: cede, pero al final no cedas. Que Ocampo se mucho con Juárez: Benito, me estás mandando al matadero, tú escúchalos, ¿okay? Y aguanta lo más que puedas. Nuestros militares empiezan a ganar, ¿okay? Miramón está de capa caída, empiezan a ganar. Es importante ganar tiempo. Bueno. Y del 3 de diciembre de 1859, ¿okay? No recuerdo la fecha exacta, pero creo que era 19 de diciembre de 1859, en ese mismo mes, hay una serie de pláticas muy terribles entre Ocampo y Macleay. Macleay venía con un tratado ya hecho, meramente para que lo firme Ocampo con la ratificación de Juárez. Venían por la Baja California, venían por un paso interoceánico entre Guaymas hasta Tampico, poniendo bases norteamericanas en Sinaloa, en Sonora, en Coahuila, en Chihuahua, en Tamaulipas. Y además el paso a perpetuidad por el istmo de Tehuantepec. O sea, lo mismo que le habían pedido a Santana anteriormente, lo mismo venían a pedirle ahora. Más con el disfraz de que ahora lo que querían era pasos, pero con fuerzas norteamericanas dentro de la República Mexicana. Pero lo que sí pedían, como venta, querían que se los vendan, era la Baja California. La Baja California la trataron de comprar los norteamericanos a como diera lugar. Fue algo que nunca se les hizo, pero querían a fuerza. Eso y Tehuantepec, pero inclusive más que Tehuantepec, porque luego descubren Panamá y estaba más corto el paso, ¿okay? pero Baja California hicieron hasta lo imposible. Y empieza una discusión. En las cartas que ha ido Ocampo, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México ha editado varios libros y varias memorias de Ocampo y varias cartas de Ocampo. Un libro grandote, ¿okay? Que no se vende, eso hay que ir o pedir al Instituto Nacional de Estudios Históricos. Y ahí nos cuentan, ¿okay? El propio Ocampo lo dice, cómo fue que era enfermizo eso. Era una cosa en donde el norteamericano venía a lo que venía. Es decir, no le iban a volver a hacer lo que le hicieron a Gadsden por 10 de Bonilla. No, que él venía a esto. Y me lo tienes que dar, y me lo tienes que dar. Y Ocampo, como muro de contención, aguantando y buscándole la vuelta, dando la vuelta.
Hay una película mexicana que se filmó hace como 10 años que se llama Huérfanos, muy buena, que es La vida de Melchor Ocampo. Y hay una parte, cosa rara, porque por ejemplo las películas tratan de defender a Juárez en este aspecto, pero hay una escena en donde sale de la plática Melchor Ocampo, que el actor es Juan Carlos Colombo o algo así como se llama, sale y se encuentra y le dice Benito, no puedo seguir con esto, me están presionando. Y Juárez así le dice, tú cede, ya luego veremos qué, pero ¿cómo voy a ceder? Y está en la película, cosa que me gustó porque digo, bueno, no están diciendo algo real. Mi firma va de por medio, tú te vas a salvar, pero mi firma está de por medio. En pocas palabras, la política era la política. Juárez estaba mandando al matadero a su amigo, y por la lana, o sea, lo va a presionar, y van pasando los días, 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 y la cosa se pone verdaderamente dura, porque Maglen no cedía nada. Ocampo le empieza a dar la vuelta, la vuelta, por fin logra que dejen Baja California. Después vemos lo de Baja California. Tanto a ustedes como a nosotros urge el tiempo, porque el tiempo iba pasando. En 1860 salían las candidaturas y Buchanan quería candidatear para presidente de Estados Unidos a Jefferson Davis, mientras que en el norte querían candidatear al de Illinois, a Lincoln. Entonces no se podía esperar más tiempo. Estados Unidos estaba desesperado también, y México también, porque si bien ganaban batallas, todavía Miramón estaba bien sentado y asentado en la silla presidencial del Palacio Nacional de México. Entonces a los dos les urgía el tiempo, y quizá fue el tiempo lo que ayudó a que Estados Unidos ceda. Ok, Baja California no va, lo dejamos para una siguiente vez. ¿Okay? Pero Tehuantepec sí queda, y el paso de Guaymas hasta Tampico también queda. Y por más, se dice Ocampo hasta adelgazó, hasta encaneció, porque sentía además que no tenía el apoyo de Juárez. Juárez lo estaba mandando así, hazlo. Y por fin se redacta el tratado. Terrible, porque es una cesión, es una cesión territorial, aunque muchos dicen es una concesión. ¿Cómo? Si iban a entrar tropas americanas y se iban a quedar acá para defender el territorio, oye, por Dios, ¿de qué estamos hablando? En donde se firma el tratado Maglen-Ocampo, firmado por Estados Unidos por Robert Milligan Maglen, y en México por don Melchor Ocampo. Aquí tenemos, y volvemos a lo mismo, hay que hacer honor a la verdad histórica. Fue un tratado, ya no digamos controvertido, sino un tratado verdaderamente traidor, porque era una entrega de hecho a los Estados Unidos del norte, o sea, del norte de México. Iban a permitir la entrada de tropas, e inclusive en Tehuantepec igual. Y una vez que entren los norteamericanos, ¿quién los saca? Ellos se iban a considerar dueños, como se consideraban de Texas. No los iban a poder sacar, ni los iban a querer sacar. Era un tratado muy difícil. No, que Santana entregó la mitad, para empezar. Y no estoy justificando a Santana de ninguna manera. Simplemente vamos a analizar las circunstancias. Santana, en un país derrotado y vencido militarmente, tuvo que pactar como país vencido, y se llevaron el territorio después de una guerra. Aquí no había lío con los Estados Unidos. Estados Unidos, de hecho, no estaba metido en este relajo. Lo estaban llamando, por así decir, para que le ayudara, porque ¿qué iba a dar Estados Unidos en lugar cuando se firmara este tratado? Armas, dinero y pertrechos al ejército mexicano. O sea, no era nada más darle, te doy esa tierra, pero me das esto a mí, para que yo gane, porque si pierdo, ya viste que Miramón no te va a cumplir nada. Entonces, hay una gran diferencia para que cuando ustedes comenten esto alguna vez, sepan que en la cesión o concesión que se hizo con el Tratado de Mariano Ocampo,
por Benito Juárez, no había guerra con Estados Unidos. México era un país vencido. Estaba por intereses políticos entregando esa parte. En el caso de Santa Anna, México era un país vencido por Estados Unidos, humillado por Estados Unidos, y evidentemente el ganador hace lo que quiere. Entonces, si nos ponemos así la balanza, yo me pregunto, ¿quién estuvo peor? Claro, Dios no era santanista, pero sí era juarista. Pues se firma el tratado. Se firma el tratado. Ocampo queda desgastadísimo, pero desgastado con ese tratado, y apenas se publica el tratado, Miramón grita y pone el grito al cielo: traidores, 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 malditos traidores, vendepatrias, ese Indio Juárez, maldito perro, gato, chivo, güey. Bueno, le dice hasta de lo que se va a morir un minuto. Juárez, mientras tanto, feliz de la vida porque ya tenía el apoyo, ¿ok? Y entonces ahora faltaba que en este caso lo aprobara el Congreso norteamericano, porque unos tratados había que aprobar los dos congresos. Como en México no había Congreso, bastaba el apoyo de Juárez, que ya estaba. Ahora faltaba que el Congreso norteamericano, que McLean, se llevara el tratado a Estados Unidos, como se lo llevó en enero del 60, para que lo discutiera el Congreso. El chiste era que antes de marzo fuera aprobado el tratado. Bueno, cuando esto pasa, Miramón, en un ataque de furia, dice: se acabó este relajo. Olvidémonos de Degollado, olvidémonos de Zaragoza, olvidémonos de Gonzalo Ortega. El elemento a lo que hay que tirar es a la cabeza. Hay que acabar con ese indio Benito Juárez. Y vamos a preparar el mejor ejército para irnos a Veracruz. Como ya tengo los barcos que me manda España y que ya compré con el millón que le presté a Yecker, ¿okay? Pues ahora mismo, ¿okay? Desde Cuba, que ellos vengan, bombardeen Veracruz por mar y yo por tierra. Hacemos jamón del sándwich a Juárez, se acabó este relajo. Y en efecto, Miramón manda al almirante Tomás Marín para que abandere los barcos en La Habana con bandera mexicana. Les pone por nombre el Marqués de La Habana y el general Miramón, así van a llamar los barcos, para que bombardeen Veracruz por el mar. Y Miramón, con cerca de 10,000 hombres, rumbo a derribar las murallas de Veracruz. Lo hizo con tal rapidez, como acostumbraba a Miramón, que cuando se da cuenta Juárez, tenía a Miramón encima. Se acababa de ir McLean, porque esto ocurre a principios del año de 1860, cuando las tropas de Miramón vienen. Todos los militares que apoyaban a Juárez, la mayoría se encontraban combatiendo lejos. Todos. Degollado, que era el que siempre como que lo protegía, se encontraba por el lado de Michoacán. González Ortega se encontraba cerca de Puebla. Y todos los demás, lejanos. Por lo tanto, no tenía a un ejército cercano que pudiera defenderlo. En resumen, como le dice el gobernador Gutiérrez Zamora a don señor presidente, lo más probable es que mejor tenemos una playa, el mar, que usted vaya y se vaya a Cuba, porque Miramón viene con todo y nos va a ganar y nadie va a llegar a tiempo para defendernos. Pero cuando se van al muelle y quieren salir para llevarse, ven los barcos de Miramón que apuntaban hacia Veracruz y se dan cuenta que ahora sí estaban perdidos, porque ya no tenían escapatoria. Y Miramón había rodeado como una U todo lo que era el puerto de Veracruz para preparar el bombardeo. Definitivamente iban a tirar las murallas, iban a entrar. La orden era agarrar a Juárez y fusilar, sin juicio y sin nada, era fusilar, ya. Y Juárez no podía salir. Y el pánico se va a apropiar de todos los elementos civiles liberales, de Miguel Lerdo, de Guillermo Prieto, de Manuel Ruiz, de Melchor Ocampo, que todavía estaba allá, de Benito. Bueno, Juárez era el único que estaba tranquilo. Y entonces viene lo que tenía que pasar. Dicen que Juárez era más peligroso con un libro de derecho en las manos que con una ametralladora.
Y vean ustedes esta estrategia jurídica perfecta de un estudioso de la ley y del derecho. Como lo era don Benito Juárez. Juárez se reúne y dice, señores, no tenemos la oportunidad de que venga alguien a salvarnos, bueno, tenemos que salvarnos nosotros mismos. ¿Y cómo? Vamos a pedirle ayuda a Estados Unidos. Aquí viene la cuestión, pedirle ayuda a Estados Unidos. Pero ¿cómo, don Benito? Todavía no han aprobado el tratado. Maiglen lo acaba de llevar, Buchanan lo acaba de meter y está en discusión el tratado. No me importa. Nosotros, vamos a escribirle a Maiglen que nos tiene que ayudar, como si el tratado ya se hubiera hecho. Pero ¿cómo lo va a ayudar si es una guerra civil? ¿Civil por qué? Pues ahí están, pues es Miramón, sí, correcto, Miramón está aquí en tierra. Pero los barcos, pues son de Miramón. ¿Y quién dice que son de Miramón? Ay, don Benito, todo el mundo lo sabe, está la bandera mexicana. Ah, sí. A ver, ahí viene la cosa. A ver, ¿quién es la única persona en México que pueda banderar a un barco de la Armada, según la Constitución? Pues el presidente le contesta a su gabinete, ¿correcto? Y para ustedes, ¿quién es el presidente de la República Mexicana? Usted, don Benito. Bueno, perfecto. Pues yo no abanderé esos barcos. Y por lo tanto, al tener bandera mexicana, que no ha sido abanderado por un presidente mexicano, que soy yo, esos barcos se deducen que son barcos piratas. Entonces, atrás, ¿cómo? Juárez agarra su libro de Derecho Internacional. El derecho internacional, en ese entonces llamado derecho de gentes, el derecho de gentes dice que la piratería es enemiga de la humanidad y que todos los países tienen el deber de combatirla. Cuando un país se ve asolado por piratas y este país no tiene los medios para defenderse de los piratas, lo estaba leyendo, es lícito a este país pedir ayuda a otro que sí tenga los medios para ayudar a ese país, porque los piratas son enemigos no de un país, no de la humanidad. Y cierra su libro y todos se quedan viendo la astucia del señor Juárez. Por lo tanto, tengo todo el derecho de pedirle ayuda a los Estados Unidos para que bombardeen a los piratas. Y entonces, pues sí, ya sí, no es un águila que tiene, es una bandera, sí, ya veo la calavera, ya, o sea, y entonces Benito Juárez declara piratas a los barcos de Miramón. Claro que esto era un ardid, pero un ardid jurídico, y bueno, para poder pedir ayuda, le pide ayuda a los Estados Unidos. Los Estados Unidos se ven presionados porque pues efectivamente México ya había entregado eso y les digo, si me bombardean, es obvio que voy a perder, les conviene a ustedes. Y entonces Buchanan envía desde Nueva Orleans 3 barcos de guerra norteamericanos, ¿okay? El WAF, el Indianola y el Washington. Estos 3 barcos, ¿okay?, interceptan, invaden primero aguas territoriales mexicanas, porque no piden permiso, entran, bueno, el permiso lo tenían de Juárez, pero primero te dicen, ¿qué pasa allá? ¿Por qué están entrando esos barcos? Se ponen en medio entre Veracruz y los barcos de Miramón. El almirante Marín saca la bandera y dice, señores, somos barcos mexicanos, ¿qué hacen ustedes acá? Y la respuesta de los 3 barcos norteamericanos fue boom, 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 bombardear los barcos de Miramón. Y los barcos de Miramón son hundidos frente a las costas de Veracruz ante la vista y paciencia de todos los veracruzanos, que según el periódico Guillermo Tell, reconoce el mismo periódico que el pueblo veracruzano se indignó, aunque no se atrevió a irse contra Juárez porque lo quería, simpatizaba con él, pero se indignó que barcos norteamericanos, que ellos habían sufrido la invasión y el ataque norteamericano 20 años antes, hayan bombardeado
a barcos mexicanos, porque todo el mundo sabía que eran barcos mexicanos, hombre. Todo el mundo lo sabía. Eran barcos había mexicanos. Juárez, según muchos autores, estaba convirtiendo una guerra intestina, una guerra civil, en una guerra internacional. Simplemente invitaba a los norteamericanos a bombardear barcos mexicanos, que jurídicamente se apoyaba en la ley diciendo que eran piratas, pero moralmente él, como todos los demás, sabían que eran barcos mexicanos y que llamaba a extranjeros a bombardear y a matar mexicanos, porque lo que importaba era que ganara su partido. Pues bien, una vez que bombardean los barcos, Miramón no podía creer lo que estaba viendo. Pues ya los teníamos, teníamos a Juárez, traidor, 1000 veces pasará a la historia como un traidor, y no pasó a la historia como traidor para nada. Traidor. Los norteamericanos desembarcan saludando a Juárez y entonces arremeten contra las tropas de Miramón, quienes diezmadas ya, pues por el dengue, había lluvias en Veracruz y todo eso, y se perdía ya el $1,000,000 que Miramón había comprado, los barcos esos, se perdía todo, la moral estaba por los suelos. Miramón se retira a México para reforzarse, pero en el camino, derrotado moralmente, se encuentra con las tropas liberales del general Jesús González Ortega, un zacatecano, quien se enfrenta con él en la famosa batalla de Navidad, el 24 de diciembre, y aplasta a las tropas de Miramón. La única derrota de Miramón, pero fue la que definió la guerra. Perdió la guerra. Miramón tiene que huir buscando la costa norte para salir y huir, porque las tropas liberales ocupaban la Ciudad de México. Por fin ganaban los liberales. Mientras en Veracruz, Juárez le daba las grandes fiestas a los comodoros norteamericanos que habían bombardeado y hundido a mexicanos. Ese como es la vida, El 31 de diciembre Miramón desaparece, y González Ortega se ocupa el Palacio Nacional a nombre de Benito Juárez, y le manda una carta a Juárez por conducto de su subalterno, el general Zaragoza, para que le informe a Juárez que México estaba ocupada y que Miramón había huido, había desaparecido, y que la mayoría de los conservadores también habían desaparecido. Se creía que se embarcarían rumbo a Europa por algún puerto del Golfo. Juárez se encontraba, cuando llega la carta, Juárez se encontraba viendo en un teatro de madera que tenía Veracruz, del puerto de Veracruz había un teatrito, una obra norteamericana, por cierto, que los norteamericanos le habían puesto a Juárez. Estaba viendo una obra de teatro, Juárez, que de la autora Harriet Beecher Stowe, que tal vez algunos de ustedes hayan leído, se llamaba La cabaña del tío Tom. Estaban viendo esa obra, cuando de repente al palco de Juárez entra Zaragoza, que se encontraba al lado del comodoro Dunlop, uno de los principales miembros de la Armada norteamericana, y cuando lee Juárez la carta, se pone de pie, lo ven los de la orquesta, lo ven los actores y se detienen, y Juárez a viva voz grita en el teatro: mexicanos, el general Jesús González Ortega ha tomado la capital de la República. El ejército liberal ha vencido. El usurpador Miramón y toda su camarilla han huido al extranjero. ¡Viva México! ¡Viva la Reforma! ¡Ya, viva! Todos muy contentos, muy felices. Se cuenta, y eso es verdad, de que Dunlop le dice a Juárez que porque es el momento, pues hay una orquesta ahí que toca en el himno nacional mexicano, pero nadie lo sabía. El himno se había tocado una única sola vez cuando se inauguró en 1854, nadie lo sabía, nadie. Entonces, pues ¿cuál sabe? Pues sabemos la marsellesa, el himno de Francia, pues se la canten. Y fue muy simpático que Juárez iba saludando a todos y en el fondo el himno francés: Salón se enfante la patria. O sea, imagínense, nunca es mano que luego vendría. El triunfo de Juárez era total y
completo. Miramón derrotado, en un estado de depresión tremenda, huía buscando la costa del Golfo para irse a Europa y pensando, como le escribió a Concha, su esposa, que Juárez es un traidor, ha metido a extranjeros en una guerra civil. Él no ganó, ganaron los norteamericanos. Y si él ha metido gente extranjera para combatirnos, tenemos todo el derecho nosotros también de llamar refuerzos. Es interesante porque el Partido Conservador va a llamar luego a los franceses y sin embargo la historia oficial llama traidores a los conservadores. ¿Y los liberales? Hicieron lo mismo. Por eso es que nuestra historia es maniquea, muy mal hecha. Y cuando uno descubre la verdad se decepciona. Entonces es el triunfo rotundo mientras Miramón y la gente subía. Otros se quedaron, se metieron a lo que viene siendo los montes y las sierras, como el general Márquez y el general Mejía, que no tuvieron la oportunidad de escapar, pero se metieron a esconderse por ahí y esperar mejores momentos para seguir en la guerra. Se van a esconder. Mientras tanto, en Estados Unidos el Congreso daba el resultado de las discusiones sobre el tratado. No pasa. ¡Pum! Otra vez Dios. No pasa. Se impone la mayoría norteña. Y se dan cuenta de que esto era un ardid. Porque si concedían esto, el sur ya tenía más territorio, ya sea para una guerra que se veía venir o para luego expropiarse de esos territorios y crecer el sur. Pues no pasa. No pasa. Y el tratado fue reprobado, mandado al cajón de los tratados irregulares y nunca más se volvió a discutir. Una vez más, Dios mostraba su juarismo, salvaba a Juárez de pasar ignominiosamente a la historia, porque eso iba a ser una ignominia. Y el 11 de enero de 1861, don Benito Juárez, en un carruaje descubierto, entraba a la Ciudad de México, aclamado por el pueblo, que aclama a todo el que entra y chifla a todo el que sale. ¡Viva Juárez! En un carruaje descubierto, sentado él, a su lado Guillermo Prieto, y enfrente del mismo carruaje Miguel Lerdo Tejada, y un personaje que casi nadie identifica, pero que era uno de los almirantes norteamericanos que entraban con él. Ellos habían ganado, Juárez triunfaba. Llegaba así el año de 1861, donde gracias a la intervención directa y descarada de los Estados Unidos, don Benito Juárez ganaba la guerra de reforma. Aunque realmente debe decirse, los Estados Unidos la ganaban a favor de Juárez, aunque el Tratado Mailén, un tratado controvertido e ignominioso, nunca se iba a cumplir. Y Juárez se salvó de pasar a la historia, o mejor dicho, al infierno histórico. El que quedó manchado y que inmediatamente entrar a la capital lo criticaron gruesamente fue a Melchor Ocampo, quien ya no pudo resistir e inmediatamente el 13 de enero le presenta a Juárez su renuncia para retirarse a la vida privada. No quería saber nada de la política, nada de nada, y don Melchor se retira a su hacienda Pomoca en Michoacán para dedicarse a lo que le gustaba, la botánica y el campo. O sea que aquí el único que pagó los platos rotos va a ser don Melchor Ocampo. Juárez quedaba todavía, como Justo Sierra Méndez llegó a decir, inmaculado. Pues bien, con eso terminamos una parte muy controvertida de nuestra historia, que es las relaciones de México con Estados Unidos, especialmente la etapa de don Benito Juárez. Una etapa dura, difícil. Por eso ven que Juárez en Estados Unidos tiene, en 3 ciudades, al menos donde sé, conozco sus estatuas. Inclusive tomo fotos de las estatuas. Una, pues la que está muy reciente, que conocemos todos, que está en Washington, otra que está en Nueva York, y una que poco el mundo sabía que está, pero que sí está, porque yo estuve ahí hace 2 años y me tomé la foto, está en Chicago, la estatua de Benito Juárez en Chicago. Es el único mexicano que tiene estatuas en Estados Unidos, y nadie más. De los mexicanos no hay ni siquiera
los personajes de nuestra independencia. Hay muchas estatuas de independencia americana e hispanoamericana en el Central Park, pero no está ninguno mexicano. Está Bolívar, está San Martín, está Sucre, pero no está Hidalgo, pero no está, ni siquiera Iturbide, no hay nadie. Pero Benito Juárez se encuentra presente en la memoria viva de México y de los Estados Unidos. Pues muchas gracias por estos temas que vimos y que concluimos hoy, pero la próxima semana seguiremos con estos temas tan interesantes, ¿okay?, que merecen más pláticas. Muchas gracias a ustedes y que tengan un bonito inicio de semana. Buenas noches.